Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde nos vean y del momento en el que se encuentren. Qué gusto, estamos nuevamente con Mario Villao, un gran amigo. Este es el capítulo número 3 de En Ruta y esta vez vamos a hablar de la política y de los políticos, la construcción de los políticos y todo lo que envuelve a esto. Personajes, lo que comes, lo que escuchas, lo que ves, lo que eres y lo que proyectas. Sí, creo que uno de los grandes temas, como consultor siempre me preguntan, Ignacio, ¿cómo puedo hacer para proyectar una imagen, para construir una historia, para construir una carrera política? Y sin lugar a dudas es una pregunta que muchas veces tiene una distorsión, porque la gente cree que la construcción de un personaje es la imposición de otro personaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero construir un personaje político, debo parecerme a otro político. Y lo primero que nosotros recomendamos es que un político que quiera ser un político memorable, recordable, admirable, tiene que tener una propia impronta. Y mira que me acuerdo ahí, se me vino ahora a la mente cuando te preguntaba, Ignacio, quiero ser como Bukele. Sí. Pero Bukele es uno, pues. Sí, y hay un podcast, un video que hice en determinado momento que decía, Ignacio, quiero ser como Bukele, ¿qué hago? Bueno, sean como Bukele, decía yo en tono socarrón, casi que sarcástico, irónico. Porque no se puede ser Bukele, no, por lo menos desde la imagen. Bukele es algo más que una imagen, es seguridad, es liderazgo, es una carrera política que empezó muchos años atrás. No puedes creer que en una campaña política y por ponerte una gorra y dejarte la barba y decir que vas a meter a presos a todos y vas a mandar al cementerio a los delincuentes, ya eres Bukele. No pasa por allí. Es mejor que encuentres dentro de ti mismo algunas cualidades que luego la gente pueda verlas interesantes. Pero no está mal acercarse a alguna meta, o tener un referente. No está mal eso. Por supuesto, la palabra es referencia. Un referente. Yo creo que los grandes seres humanos han tenido o influencias o referencias, ¿no? Usted mira, por ejemplo, los grandes escritores. Cuando lo han entrevistado siempre hablan de las influencias que ha tenido. Por ejemplo, García Márquez decía que su primera influencia más importante era Faulkner, ¿no? Influencia. Sí, correcto, pero no quería ser Faulkner. Si tú lees a Faulkner te das cuenta que es totalmente distinto al estilo de García Márquez. Y luego el problema es que cuando, nomás hago esta digresión, luego también está que cuando leían a mucho García Márquez, aparecieron un sinnúmero de García Marquitos, grave error, y ninguno ha sobrevivido. La historia los termina de purgar. Asimismo, llevando esta analogía y también adelante, García Márquez tuvo que abrirse un poquito para no parecer a eso. Correcto, pero él tuvo su impronta, digamos. Y siguiendo esa lógica, como asimismo la literatura ha purgado a los García Marquitos que han querido imitar el estilo, asimismo la política termina purgando a líderes que quieren imitar falsamente a otros líderes. Por eso que Milei hay uno solo, por eso que Bukele hay uno solo, por eso que Rafael Correa hay uno solo, por eso que Daniel Noboa hay uno solo. Por eso que incluso Luisa González hay una sola. Tú miras hoy un personaje, ya hablando un poco de política local, que está tomando liderazgo de la campaña y empieza a ser un personaje en sí mismo. Entonces, en este primer bloque creo que es muy importante puntualizar en que si quieres tener una carrera política y un personaje político de proyección, que sea recordado, que sea memorable, que conecte con la gente, primero es auténtico. Mira qué hay dentro de ti. El tema incluso, yo siempre te lo digo, de comer con cuchara, el tema de irte a los mercados, no se lo puedes poner al niñadito de siempre, no se lo puedes imponer más bien como un perfil para mostrar en redes sociales. Tienes que mostrarte tal cual. Si juegas pádel, tienes que dedicarte a jugar al pádel, hermano. Si comes en el mercado, tienes que mostrar que comes en el mercado. No es una cuestión de mostrarte como no eres. Correcto. Es decir, si nunca te pusiste zapatos de lona en una campaña, no te lo pongas por la campaña. La gente se da cuenta que no te sienta bien. Esos zapatitos no van. Por ejemplo, Lasso hizo una gran cosa. Todo el mundo sabía que Lasso tenía mucho dinero, muchísimo dinero, que era banquero además. Pero él, en la segunda vuelta del 2021, que le termina ganando a Andrés Arauz, sale con unos zapatos rojos, muy caros, por cierto. Incluso intentaron
decir que los zapatos rojos, cuánto costaban, o sea, lo intentaban posicionar como alguien que gasta dinero con sus zapatos, pero la gente lo que estoy seguro decía es, bueno, es su dinero al fin y al cabo y tiene cómo hacerlo. Pero, ¿qué hubiera pasado si en vez de esos zapatos Lazo hubiera hecho o se hubiera puesto Las unos lonas. zapatos de lona rojos? Creo que hubiera hecho el ridículo. No le comprabas No le comprabas ese personaje. Exacto. Y en cuanto al tema del pádel, que lo has nombrado, yo también creo que hay que tener ahí ciertos miramientos, porque claro, también hay algunas conexiones emocionales con ciertos deportes o con ciertas formas de vida o con ciertas costumbres. Por ejemplo, si estás en Manabí, ¿no?, donde el fútbol es el rey del deporte, probablemente, y tú necesites votación popular, no creo que sea tan conveniente hacer una pieza de comunicación jugando pádel. Si quiero también persuadir un poco o llegar a un público al que yo no estoy llegando, no solamente es ver cuáles son mis cualidades, sino cuáles de esas cualidades la gente puede sentirse más cercano y puede sentirse más identificado. Porque claro, cualidades hay decenas de cualidades. No sé, te pongo una. Una cualidad puede ser capaz... tomar mucho alcohol, digo, para... Hígado fuerte. Voy a decir, mi cualidad es tomar 12, 14 cervezas. No, pero no termina llegando tu mensaje al público que quiero. Estoy siendo muy... No sé, porque vas a quedar encasillado como borracho. Ajá, prácticamente. muy extremo en el ejemplo, pero es para que se entienda. El hecho de ser auténtico no significa que voy a mostrarme tal como soy, sino que de esa autenticidad agarro 2, 3 cosas que pueden ser más persuasivas para construir ese personaje, y con esas 2, 3 cualidades que pueden conectar mejor con la gente, construyo ese personaje que no me estoy inventando, por si acaso. Pero te la compro, está bien, el estadio vende porque mueve masas y toda la cuestión. Por ejemplo, los que son de Puerto Viejo tienen que anclarse a Liga de Puerto Viejo porque es el equipo que más vende y lo sabemos. Pero sí puedes mostrarte también tal cual. ¿Sabes qué? Mis mañanas son así, amanezco y juego una partida de pádel, luego voy a dejar a mis hijos a la escuela. O sea, tener una narrativa también de lo que eres. O sea, no inventar también. Correcto. Digo... Solo es el señalamiento probablemente de esas costumbres que tengas como candidato puedan ser las más eficaces para la identificación. Exacto. Probablemente el fútbol sea más identificador que el pádel, pero claro, si vendes el pádel como un hecho de disciplina, de determinación, de esfuerzo, de tu día a día, claro, como tú lo dices, lo encapsulas y está perfecto, ¿no? Lo que yo digo es que entre más tu vida tenga procesos de identificación con el elector, ese elector va a sentirse identificado, valga la redundancia, y por tanto va a sentirse más próximo a votarte. ¿De ahí qué le pasa al elector cuando no ve un candidato que se identifica con las cosas que tiene que hacer o que hace normalmente? O sea, cuando se ocultan cosas. Por ejemplo, cuando eres el que nunca se ha sentado en una carreta y de repente vienes y a un mes, a 2 meses de las elecciones y ahora sí te sientas en una carreta a comer. Lo rechazo inmediatamente, porque también creo que hay fotos que cuando pones a un candidato que nunca se ha sentado a comer en el mercado y lo pones a comer, probablemente el rictus de su cara no sea el adecuado para mostrarlo, y probablemente algunos equipos cometen el error de mostrarlo y eso genera memes en contra de, y ha pasado decenas de veces. Por tanto, si su candidato no ha comido en los mercados, pues no es obligatorio que coma en el mercado. Pero sí es obligatorio que se acerque a la gente y converse con ese elector también, ¿no? Es decir, hacer más micropolítica. O sea, hay que evitar despersonificar a un personaje por intentar vender un personaje que no. Exacto, ese es el problema cuando se cruzan esas dos cuestiones. Pero, por ejemplo, conocer los problemas de la gente sí es sentarte en esos puestos. Por ejemplo, tú lo dices, hacer la cuestión de acercarte a las personas del diario vivir, cosa que no está pasando con algunos políticos que miran de lejito la cuestión, te saludan de lejito y no pasa de 2 palabras. O sea, nada más un saludo, pero no te identificas con sus problemas, no escuchas sus problemas. Correcto. La construcción del personaje político tiene que ver con que ese personaje palpe la realidad de la gente, pero no lo haga solamente desde su oficina o desde su comodidad, sino que lo haga con tiempo y se introduzca en la realidad de ese votante. Pero probablemente va a tener muchas más ventajas si lo hace
un poco antes del calendario electoral. Lo que hacemos en el calendario electoral es reforzar y dar una vuelta a lo que ya antes hemos ido construyendo. Así no vamos a tener rechazo. El gran problema se da cuando tú crees que en el calendario electoral tienes que recién ir a conversar. Probablemente encuentres a mucha gente rechazándote. Por tanto, una carrera política debe empezar mucho antes. ¿Por qué? Porque cuando la gente reciba ya al candidato en plena campaña, va a recibir probablemente al amigo, a alguien ya conocido por lo menos, y por tanto va a estar más dispuesto a escucharlo. Pero si solo va en campaña, probablemente la gente diga, acá viene otro político, como los muchos que han venido por aquí y luego se han olvidado. Solo que es tan duro no conseguir al político perfecto, al que le podemos decir, ¿sabes qué? Con este pana se le dice 2 palabritas y se fue a la calle a hacer política. ¿Qué tan complejo, por ejemplo, cuando encuentras un político que sí tienes que trabajar un poquito más? O sea, que sí hay que trabajar un poquito más en su personaje, en la conexión a veces que no existe con las personas de la calle. Sí, mira, el carisma, que es lo que tú hablas, es decir, esos políticos carismáticos que tienen una conexión única con la gente, no es una cualidad que todos los políticos tengan. Pero claro que se agradece cuando se encuentra un político carismático. Es mucho más sencillo que él se apodere del mensaje estratégico y lo lleve a terreno y conecte de mejor forma con la gente. Pero claro que también tenemos como consultor, digamos, la profesión también te hace trabajar probablemente con políticos que tengan menos carisma. Y me ha pasado. ¿Qué toca allí? Bueno, habría que definir alguna hoja de ruta, probablemente en la que el carisma no sea lo preponderante, pero sí capaz sea preponderante la preparación, el equipo que lo rodea, probablemente el movimiento, si el movimiento político tiene buenos números, cada vez se encuentra menos. Pero en Ecuador, tú sabes, aquí, por ejemplo, el correísmo, si estás trabajando para el correísmo, sabes que tienes algunos puntos. Claro, a favor. Puntos a favor. Entonces, esas cosas, lo primero que debemos hacer es conocer muy bien a nuestro candidato. Y conocer a nuestro candidato significa que va a ser posiblemente carismático y también posiblemente no ser carismático, pero lo suplementa o lo mejora con preparación, formación. Por supuesto, se puede preparar, se puede entrenar también. No va a ser, lógicamente, si ya no eres carismático, no vas a ser un nuevo Bukele, ¿no? O un nuevo líder de masas, pero probablemente la gente sí te recuerde como un tipo que la tiene clara, que sabe, claro. Y está bien, ¿no? Y la gente sí señala en la calle y te dice, mire, no, ese pana sabe. Sí, por lo menos sabe, capaz no. No por lo menos, pues no minimices, sí sabe, el pana sabe. Lo que la gente primero dice es, lo primero la gente dice, qué buen político, o sea, mira cómo abraza. Primero se enamora. Ajá. Y luego dice, por lo menos sabe. Pero si yo estoy asesorando a alguien que no tiene ese carisma y la gente dice, por lo menos sabes, ahí yo digo, respiro. Sabe. Porque el por lo menos ya está conectando con mi mensaje. A mí no me interesa que vean a ese líder probablemente carismático, porque no puedo competir en el carril del carisma, pero capaz nadie me compite en el carril de la preparación. Y es complicado que la gente vote por alguien preparado. La gente prefiere a veces de verdad votar por alguien más carismático. Claro, el popular gana. Pero se puede competir, por supuesto que sí. Hay momentos en que los carismáticos también han perdido, claro que sí. Hay un famoso spot que me gustaría que Felipe lo coloque del presidente de la Rúa. Él arranca ese spot diciendo, aburrido, sí, soy aburrido. ¿Por qué? Porque la gente decía, qué político más aburrido. Entonces agarra eso y hace le da el contragolpe ahí. Algunos dicen fue el spot que terminó inclinando la balanza para que de la Rúa sea el presidente, que luego fue un presidente nefasto en Argentina. Me gustaría que Felipe coloque el video ahora. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Bien, un spot sin lugar a dudas que está entre los probablemente spots más relevantes de la historia de la comunicación política, que demuestra la potencia de un mensaje y cómo a través de un buen mensaje puedes hacer de una debilidad, entre comillas, una fortaleza. Yo lo llamo el contragolpe, porque primero generalmente te dicen, si le dijeron a él que era aburrido, ¿cómo contraataco ahora? Ese es el trabajo, no pensar cómo salir de esa. Entonces él lo afrontó hablando de su defecto supuestamente y diciendo yo no voy a hacer lo mismo que hacen los otros. Entonces eso es importantísimo. También hablar del tema, eres político o quieres ser político, hermano, no te vayas 2 meses antes. La construcción de la política es mucho tiempo atrás. Sí, la construcción del personaje político
tarda años, ¿no? Obviamente, si tú ya tienes, por ejemplo, un nivel de reconocimiento en la sociedad muy alto, porque no sé. ¿Qué es un nivel de cuánto en porcentaje de reconocimiento? Bueno, por lo menos te conocen más en la mitad de una ciudad. Pon. Ahí 60%. 60%, 55% ya tienes alguna esperanza de que tu candidatura funcione de mejor forma y tenga una mejor performance. Aunque cada vez está claro que se achican o por lo menos, perdón, se amplían las posibilidades de crecimiento a través de las redes sociales. Claro. Ahora es más fácil. Ahora es un poco más sencillo que antes, pero aún así, antes de entrar en una contienda electoral, ya debiste haber aumentado tu nivel de conocimiento. Y hay gente que ya entra en la política, y eso también hay que decirlo, no es lo mismo entrar como un desconocido y entrar como un conocido que nunca ha entrado a la política. No sé si me aclaro. Sí. Por ejemplo, hay gente que es muy reconocida en un ámbito, pongamos que sea la medicina. Y ese personaje, a lo largo de los años, tiene 20 años, ha tenido todos los sábados gratuitamente o por lo menos a bajo precio a decenas de pacientes. Está claro que cuando entra a política va a tener un pegue importante. ¿Por qué? Porque su personaje fue construido a través de la medicina y a través de la solidaridad. Socialmente. Eso es. Entonces, cuando entre a campaña, probablemente la gente lo reconozca. Por tanto, no solamente cuando hablamos de la construcción del personaje político, la construcción del personaje político no debe hacerse solamente dentro de la política. No es que yo voy a hacer una carrera política y voy a empezar a militar a los 20 años para que a los 40 sea alcalde. No, no. Probablemente usted, si tiene una buena causa, si usted está vinculado a la medicina, al ambiente, al animalismo, a los trabajadores, bueno, a decenas de causas, probablemente esas causas que a lo largo de la vida has ido luchando, también te permiten elevar tu nivel de conocimiento y cuando entres a la palestra pública, a la palestra política, tengas muchas más ventajas que alguien que no lo conoce. Lo hace mucho más fácil el camino también. Lo hace mucho más fácil el camino. Por lo tanto, cuando ya te van a mirar en las encuestas, ya sales y la gente quiere votarte. Pero ¿y qué le pasa al que no hizo ese trabajo antes y quiere ser político? O sea, muéstrate un poco antes de las elecciones, pues, ¿no? Mira, a menos que tenga dos cosas. Una historia estupenda, pero estupenda. No sé, una historia de esas traídas de los cabellos. Sea un líder carismático, pero que no ha nacido. Claro. Digamos, ese líder carismático que sea alguien que parta las aguas en dos. No, que hay muy pocos casos. Que sea un fenómeno político y que tenga una billetera bastante gorda. Puede ser que en 2 meses te funcione. Puede ser, no te lo garantizo. Pero mira las 3 condiciones que te digo. Tiene que haber seas carismático, tiene que haber milagros en el que camino. tengas una historia de vida importantísima. No sé, que hayas estudiado, que hayas ido a la NASA y vienes de la NASA a cambiar la realidad de tu ciudad. Estoy especulando. Y tercero, que tengas una buena billetera, porque como no has hecho y no has construido en tiempo, vas a tener que comprar. Intentar, aunque no se puede, esto es en sentido metafórico, intentar comprar plata, ¿no? Comprar tiempo con plata. Compensar. Compensar. Pero Lo que yo recomiendo es que empiecen un poco antes. Y no solamente dentro de la política, insisto. Si yo soy doctor y quiero ser alcalde en 8 años, yo ahora digo, ¿sabes qué? Los sábados, póngame a toda la gente más sencilla de la ciudad en mi consultorio, yo lo voy a atender. Y probablemente voy a hacer que la medicina, a través de un convenio, le llegue al 50%. Ok. Ya. Súmate cada sábado. Claro. Y súmate el rumor. Pero la gente cree que es de soplar y hacer botellas. Entonces No, aparece sí. un calendario electoral y te vas a dar cuenta que últimamente, no sé si antes también, pero por lo menos las últimas campañas que yo he seguido, la mayoría de candidatos no los conoce nadie, probablemente ni el barrio. Y eso también habla mucho del sistema democrático en el que estamos, en el que hay decenas y decenas y decenas. Y el problema es cuando aparece la valla y tú dices, de políticos que reciben financiamiento. financiamiento del Estado. Por eso yo sostenía en el anterior podcast, en el primero, que eso debe cambiar. Pero Si usted quiere ser 0 político, vamos, yo le pago. Y probablemente que sea como en Chile, en el que yo, de acuerdo a la votación que saco, le devuelvo un porcentaje. ¿Está bien? Y aquí se iban chinos algunos. Aquí La mayoría. Aquí se van en contra. Se iban en contra, Entonces exacto. yo, que sé que no soy muy conocido, sé que para que me devuelva algo el Estado de mi campaña tengo que por lo menos hacer el 3 o 4% del padrón, que no es poco. Ya creo que nos está alzando la cejita por ahí, Felipao. Creo que es ¿Cuánto vamos, cuestión Felipe? tiempo.
hablar de 3 puntitos básicos para ser un político ahora, en el tiempo de ahora, porque lo que hablábamos también, y no lo hemos afrontado con tanta fuerza, es la cuestión de las redes sociales, que con un video puede ser viral y puede ser conocido, ¿no? Pero sí sientes esa falsa realidad de pensar de que todo el mundo te conoce cuando eres nada más viral en algún momento. Por supuesto. Hoy, decía antes Andy Warhol, allá por los años 80 o 70, no lo recuerdo bien, pero Andy Warhol decía, todos vamos a tener algún día un minuto de fama. Y yo creo que hoy podríamos decir, cambiar esa frase, decir, todos en algún momento vamos a tener un video viral. Quiere decir que por hacer un video viral ya soy reconocido y estoy listo para ser candidato político o entrar a la escena política. Bueno, no. Si quieres creerlo, créelo. Pero te vas a estrellar porque hay muchos influencers y mucha gente que tiene miles de visitas que luego no puede traccionar o transformar esas visitas, esas visualizaciones, esa viralización en votos porque no genera confianza en el elector, etc. Claro. Entonces, lo primero es, si quiere usted construir una carrera política, tenga una buena historia. Vaya construyendo con su propia vida una buena historia que luego pueda ser comunicada en campaña. Cualquiera que sea usted, esa historia. Número 2, tenga una buena causa, probablemente vinculada a esa historia. Es decir, si yo soy médico, bueno, mi causa va a ser que en la ciudad en la que voy a gobernar exista déficit de salud cero. O sea, que la gente tenga acceso a la salud de forma gratuita en mi ciudad. Medicinas en precios bajos, cuestiones. Correcto. Y número 3, vaya construyendo un tejido social. O sea, amplíe semanalmente sus conocidos. Parece una estupidez, pero si usted a lo largo del tiempo, todas las semanas va reuniéndose con nueva gente, los va invitando a tomar un café, los va invitando a almorzar, les va hablando de su causa, les va hablando de su vida, probablemente cuando entre a la elección, a la campaña, ya tenga un nicho, porque la gente vota a nivel local. Estoy hablando para una alcaldía, ¿no? Vota a nivel alcaldía, a nivel local, por quien conoce. Entonces, mi invitación siempre es a los políticos, vamos a comer con más gente. Desde ahora, 4 años antes, 2 años antes, vamos. Y empecemos a construir una buena narrativa, acorde a su historia, tengamos una buena causa y desde ya empecemos a sumar alrededor de esa causa a gente. Ahí están las 3 claves. La última, para ver si cerramos un poquito el tema con esta cuestión. Una pregunta, si te ha pasado de que encuentras, capaz no el político perfecto, pero y tú dices, no, por aquí no es el trabajo, porque no me representa una buena causa, no es un personaje que me guste venderlo hacia los demás. O sea, si has rechazado trabajos por eso. Sí, creo que por fortuna, y lo digo de forma muy modesta, sin No, es que ¿sabes por qué? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a veces han de decir, no, es que el consultor político te vende lo que sea. O sea, te lo transforma, vamos a decir, el estiércol te lo transforma en flores. No, entonces eso de ahí, por eso yo quería llegar a ese tema. Que la gente reconoce muy bien al candidato que es falso. Y puede venir, no sé, mañana el mejor consultor político y si ese personaje no tiene pegue, no tiene pegue. O sea, si usted ya es un tipo rechazado por el 90% de la sociedad, ni porque venga el mejor consultor político del mundo. Así que hay mucho mito en eso, en que un consultor puede disfrazar. Lo que hacemos nosotros sí es intentar esconder un poco los defectos y potenciar las cualidades. Ese humildemente es nuestro trabajo, encontrar a nuestro cliente las cualidades que pueden ser suficientes o por lo menos pueden acercar a mi cliente al objetivo. Exacto. Y eso se logra a través de una buena entrevista, a través de un buen conocimiento de mi propio cliente. Y a la vez, también lo que hacemos es definir muy bien al adversario, ¿no? O sea, no solamente son mis cualidades, sino también los defectos del adversario al que enfrento. Muy bien, ahí estamos. Yo creo que estamos bien con el tiempo, con todo eso. Despejaste todas las dudas que creo que pueden haber de los que están atrás de la pantalla. Yo te conozco mucho más de pronto, pero esa es la historia de estos podcasts. Ir conociendo un poquito más de este trabajo que es complicado, pero que es lindo también a la vez. Por supuesto. Y en el capítulo número 2 me olvidé de presentar el libro. En el primero sí hubo. Que era de Eduardo Sacheri, me parece que así se pronuncia. Vamos en el tercero con ese entonces. Que era El secreto de sus ojos, así que ese sería el número 2. El número 3 es Sociedades comparadas, de Jared Diamond, que es un sociólogo que me gustó mucho este libro, que observaba pájaros y a través de la observación de esos pájaros deducía algunas cosas de por qué, por ejemplo, las sociedades se parecen mucho aunque estén muy equidistantes.
por manada, por toda esa cuestión. Sí. Comportamiento. más Por bien. comportamiento. Bien, Así muy que ha bien, sido muy bien. Un gusto siempre, como siempre. Nos vemos.